Es decir, que con lo que hoy vamos a ver, ustedes van a tener la idea completa del por qué este tema se ha titulado así. Y vamos a ver las aplicaciones indispensables que se dan de acuerdo a los versículos 1 y 2 del capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Cuando ya la lección está por llegar a su final, quiero que enfoquemos el hecho de que Dios nos puede bendecir solamente si damos la talla. Y vamos a ver para ello la medición celestial que se nos presenta. Vamos a considerar la norma de bendición y lo que ha de ser medido. ¿Cuál es esa norma de bendición y qué es lo que ha de ser medido? La mayoría de nosotros estará de acuerdo con que la norma de medición de la palabra de Dios, la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 12, verso 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces nosotros podemos ver que si la norma para el día del juicio final va a ser la palabra, también lo es, por supuesto, para el día de hoy. Nosotros en esta tierra somos juzgados por la palabra que se nos ha legado, la palabra pues que se nos ha heredado. Es decir, identifiquemos la vara de medir como la palabra de verdad, pues, la única norma con que se pueden medir las cosas espirituales. Es decir, las cosas espirituales no se van a medir por un código civil, por un código penal, por los estatutos de una institución X, Y, Z, cualquier institución, por muy buenos principios morales que se tengan, no se pueden medir las cosas espirituales por algo que no sea la palabra de nuestro Señor. Dios no está dirigiéndose personalmente ni supervisándonos a través de apóstoles vivientes hoy en día, de modo que el único plan nuestro que tenemos para construir el templo de Dios en la tierra es precisamente su palabra inspirada, recordándoles que el templo de Dios somos nosotros los cristianos. Entonces, esta palabra nos da, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el primer capítulo y el verso 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces, tenemos que entender claramente que la Biblia es la vara de medir que nos permite conocer lo que Dios quiere que su iglesia sea, tanto como grupo como individualmente. ¿Ve? Es decir, tanto cuando estamos reunidos como iglesia, o las cosas que se deciden como iglesia, como individualmente. Es decir, que usted individualmente no puede hacer a un lado la palabra de Dios, es la medida que usted tiene que usar siempre. Entonces podemos ver pues que si la norma de medición es la palabra, ¿qué es lo que se ha de medir? Al apóstol Juan se le dijo que midiera tres cosas. Primero,
el templo de Dios; segundo, el altar; y tercero, a los que adoran en él. Eso es lo que se le pidió al apóstol Juan. Entonces, vamos a examinar uno tras otro estos conceptos o estos objetos de medición. Vamos a ir en este orden: el templo como un todo, la adoración que se lleva a cabo en el templo, y por último vamos a ver los adoradores individuales. Veamos primeramente el templo como un todo. Usted tenga presente, hermano, que el templo es la iglesia, lo que hace unos minutos decía. Cuando el Señor Jesús midió a las 7 iglesias, según se da a entender en este libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, Él las examinó por dentro y por fuera. Él investigó lo que estaban enseñando y cómo vivían. Piense bien que una cosa es investigar lo que se está enseñando, pero otra cosa es demostrar que se vive de acuerdo a lo que se está enseñando. Pues esa fue la función de nuestro Señor cuando da este análisis de estas 7 iglesias del Asia en los capítulos 2 y 3. Tenemos que entender, hermanos, que no hay una congregación perfecta al 100%. No existe esa situación. No hay una congregación perfecta al 100%. Sin embargo, toda congregación debe esforzarse por llegar tan cerca como sea posible de la norma divina. Eso sí es una realidad. Debemos de luchar por siempre estar haciendo las cosas espirituales lo más apegado a la norma divina, y ese apegamiento está regido precisamente por la palabra de nuestro Señor. Bueno, esa es la primera medición que se tiene, el templo como un todo. El segundo aspecto de medición es la adoración que se lleva a cabo en el templo. Y aquí se habla del altar. Se habla del altar. El altar, hermanos, tipificaba la adoración que se ofrecía en el templo, y es un símbolo de nuestro culto a Dios. Es un símbolo de nuestro culto a Dios. Todo cristiano sabemos por la enseñanza bíblica que es un sacerdote y que está autorizado para ofrecer, como dice la misma palabra, sacrificios espirituales. Ahí lo dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 5. También el autor de la epístola a los Hebreos, miren lo que dice en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Dice: ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Ve? Fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cuando adoramos a Dios, no basta con decir Señor, Señor, sino que debemos hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Este concepto está bien claro en Mateo capítulo 7 y el versículo 21. También el Señor Jesús, miren lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta es la realidad que se presenta. Es decir, que la adoración en espíritu tiene que ver cómo adoramos. En Filipenses capítulo 3 y el versículo 3, noten lo que está expresando el apóstol Pablo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu
servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y la adoración en verdad se refiere con qué hacemos al adorar. Mire, el apóstol Juan dice en el Evangelio, en su Evangelio, en el capítulo 17, verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En otras palabras, debemos adorar con un corazón recto delante de Dios y debemos adorar según el modelo señalado en el Nuevo Testamento. Es decir, nosotros no estamos autorizados, no estamos llamados, pero más que todo entendamos que no estamos autorizados a presentar una adoración que no es la especificada para adorar a nuestro Señor. Voy a poner este ejemplo que viene bien claro. Hoy, aquí y en América Latina, si no me equivoco, se celebra el Día de la Madre. Bueno, se celebra el Día de la Madre, sí, pero ese es un evento social. Nosotros no tenemos que estar honrando, honorificando en este día primero a las madres y dejar en segundo plano a Dios. Yo les digo esto porque en el pasado aquí y en otras iglesias de Cristo se ha cometido ese error de que se empieza con felicitando a las madres. Si es el Día del Padre, felicitando a los padres, y no. La adoración de este día es a nuestro Señor. Ahora, ¿estoy diciendo yo que no debemos tomar en cuenta estos aspectos? No, hermano, yo no estoy diciendo eso. ¿Ves? Pero toda cosa en su lugar. Una cosa es primero presentar nuestra adoración al Señor y por último se dejan los eventos sociales. No estoy en ningún momento menospreciando ni poniéndome en una postura cuadrada, en una postura de que eso es un fanatismo de los grupos pentecostales, de los grupos fanáticos, ¿ves? Pero debemos saber el orden de las cosas en cuanto a la adoración. Tenemos que entender eso, ¿ves? Porque si no tenemos ese cuidado, entonces transformamos a la iglesia en un objeto de carácter eminentemente social, y esa no es la función de la iglesia. Entonces, esta clase de adoración, hermanos, es fundamental porque nos une y se convierte así en una expresión de la unidad en Cristo Jesús. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, en los versos 16 y 17. Dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Todo esto, hermano, si usted se profundiza y lo quiere ver y lo quiere entender, es visto desde el punto de vista de lo eminentemente espiritual. Desde ese punto de vista tenemos que entender, hermano. Entonces, la adoración que no está autorizada por Dios, en cambio, afecta nuestra comunión unos con otros y con el Señor. Esa es una realidad. Todo tipo de adoración que no está autorizada por Dios va a afectar nuestra comunión
con la iglesia misma y precisamente con nuestro Dios. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando adoramos, debemos de hacerlo conforme a las directrices escritas en la Sagrada Escritura, específicamente en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, tenemos que entender pues que en relación a la historia de la iglesia del Señor, en relación a la historia de la iglesia del Señor, yo quiero tomar en cuenta por qué la iglesia en el siglo III se comenzó a desviar de la verdad. Dios estableció, Cristo Jesús murió por su iglesia, estableció su iglesia. Y cuando establece su iglesia solamente había la iglesia del Señor. No había diversidad de grupos religiosos. Pero ¿cómo empieza esta desviación, hermanos? Empieza cuando Constantino ve en los cristianos un beneficio político y él se bautiza, entre comillas, pero se bautiza para ganar adeptos a su causa política, y ahí empieza a darse la desviación. Ya para el siglo VI, hermanos, se ve claramente instituida la Iglesia Católica. Una desviación claramente. Se empieza a introducir, por ejemplo, la misa. Ya nada tiene que ver con la adoración. Posteriormente se empieza a meter la música instrumental también, algo que no está aprobado por nuestro Dios. Se empieza a quemar incienso. Esto no es la iglesia de nuestro Señor, hermanos. Se degenera pues la cena del Señor. ¿Cómo se degenera? Usando otros elementos que no son los autorizados por nuestro Señor. Entonces, hermanos, tenemos que entender que nada afecta la comunión en Cristo como los cambios en la adoración. Cuando se dan estos cambios en la adoración, eso va a afectar la comunión en Cristo Jesús. Es decir, que tenemos que entender, hermanos, que mientras los cristianos podamos adorar juntos, podamos resolver las diferencias, pero cuando se altera la adoración común, no está lejos la división. ¿Por qué? Por meter cosas que no van de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Alguien de repente se olvidó hacer el pan de la cena del Señor, que es un error, y alguien empieza a decir, mire, vayamos a la tortillería y compremos unas 5 tortillas y hagámoslas pedacitos y el Señor nos perdona. No, o hacemos el pan o no conmemoramos y le pedimos perdón a Dios, pero no podemos nosotros alterar lo que el Señor nos está enseñando. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, es importante, hermanos, cómo adoramos. Es importante entender cómo adoramos. Dios tiene la vara de medir para nuestras acciones y para nuestros corazones. Por eso aquí estamos tratando, daremos la talla, y se está viendo desde el punto de vista de la medición. Mire, le voy a poner otro ejemplo. A lo mejor no les agrade, pero se los tengo que decir. Estamos en un proceso de sostenimiento para nuestro hermano Elmer. Vamos a suponer
que aquí hay parejas que los dos son cristianos, pero ya sea él o ella, uno de los dos está infiel. ¿Cómo usted puede tratar con él que está infiel o ella que está infiel acerca del sostenimiento a nuestro hermano Elmer? Si lo más seguro es que usted va a oír del infiel o de la infiel que eso no procede y se van a inventar un montón de cosas. O otra mala medición, como usted teniendo una esposa que no es cristiana o un esposo que no es cristiano le pide el parecer para el sostenimiento que se está logrando para el hermano Elmer. Si un inconverso no entiende la vida nuestra, hermanos, un inconverso no va a entender. Miren, yo les pongo este ejemplo. En estas 2 semanas atrás vino mi hermano y él siempre me pregunta cosas de la iglesia, le gusta saber y yo le platico aún del evangelio, hermano, mucho, no quiere obedecer. Le cuento el proceso en que estamos con el sostenimiento del hermano Elmer. Fíjense bien lo que les voy a decir. ¿Creen ustedes que él le puso interés a eso o creen ustedes que él me va a decir, Alex, yo voy a contribuir con $10 mensuales para el sostenimiento del hermano Elmer? No, hermanos. ¿Por qué? Porque el que no es parte de la familia de Dios ni entiende ni le interesa eso. Entonces usted debe de entender, hermano, usted debe de entender que esta situación del hermano Elmer es eminentemente espiritual entre los cristianos, entre los fieles. No es ni en relación a los cristianos infieles, hermanos. Si ellos no tienen interés en esto ni en muchas cosas, su infidelidad dice mucho. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, lo que es la medida de Dios, medir las cosas por lo espiritual, hermano. Medir las cosas por lo espiritual. En tercer lugar, tenemos a los adoradores individuales. La frase, los que adoran en Él, hermanos, se refiere sin duda a los miembros individuales de la iglesia. Al final, la medición de Dios siempre será personal. La medición de Dios siempre será personal. En el día del juicio final no será como grupo que vamos a comparecer delante de Dios, sino como individuos. Miren lo que dice Romanos capítulo 14 y el versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Ven? Es una cuenta totalmente individual. Pero imagínense que usted se limita a ayudar al hermano Elmer porque su esposa o su esposo infiel le dice, o que no es cristiano, le dice que no lo tiene que hacer. Usted está midiendo eso por el criterio de alguien que es completamente infiel o por el criterio de alguien que no le pertenece a la familia de nuestro Dios. Yo sé que es duro para ustedes oír esto, pero se los tengo que decir, porque hay muchas cosas, hermanos, espirituales que no las podemos compartir con nuestros seres queridos en nuestro hogar, en nuestra familia, porque ellos no viven la vida en Cristo Jesús. Yo, cuando mi padre vivió, yo no podía compartirle las cosas de la iglesia porque él no me entendía y murió sin Dios y sin esperanza porque nunca quiso obedecer. Gracias a Dios que mi madre, después de 25 más años de predicarle, entendió
la voluntad de nuestro Señor y obedeció. Entonces, hermanos, hagamos un examen personal. Lo anterior lleva a la aplicación que me gustaría que cada uno de nosotros hiciera. Si Dios nos examina según su palabra, óigase bien, si Dios nos examina a nosotros, según su palabra, ¿no deberíamos también examinarnos a nosotros mismos, hermanos? Cuando Pablo escribió a los Corintios con respecto a la observancia de la cena del Señor, él dijo que uno debe primero examinarse a sí mismo. Y esa situación es real. ¿Ve? Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Es que si nosotros estamos llevando una vida perversa, una vida que a lo más salir de aquí es una vida de pecado, no puedo mezclar esa vida de pecado con las cosas santas. Eso es como ser un religioso que entra, se da en el pecho y nomás sale de este lugar, se convierte en el peor perverso de esta tierra. En su segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo dijo, miren lo que dice en el capítulo 13 del verso 5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Luego añadió, Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Yo más claro no puedo ser, hermano. ¿Ve? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Si Dios mide la doctrina de la iglesia, entonces debo examinar mis propias creencias y enseñanzas. Si Dios, hermanos, mide el corazón de la iglesia, entonces debo examinar la profundidad de mi propio amor. La profundidad de mi propio amor. Si Dios mide la adoración de la iglesia, entonces debo examinar mi propia adoración, tanto en público como en privado. Yo debo de interesarme continuamente de que la adoración a nuestro Señor sea en espíritu y en verdad. Si Dios mide el estilo de vida de la iglesia, hermanos, entonces tengo que examinar mi propio ejemplo de moralidad y de servicio, porque esto es la vida en el Señor, una vida de llevar las cosas de acuerdo y conforme a la voluntad de nuestro Señor. Si somos sinceros, tales exámenes inevitablemente revelarán imperfecciones, hermanos. Y por supuesto que no estoy afirmando que debemos ser perfectos para ser amados y protegidos por el Señor. Estamos claros en que la salvación se basa en la gracia de Dios, no en los méritos personales, y ustedes lo saben, nada más se lo repito. Miren lo que dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta es la realidad bíblica. Entonces, lo que sí, hermanos, estoy diciendo es que aquel que nos entiende aún mejor que nosotros mismos sabe lo que podríamos ser. Sabe hasta dónde nosotros somos capaces de hacer las buenas cosas o las malas cosas. Sabe cuáles son nuestras decisiones. Él sabe si nos estamos esforzando por dar la talla o no, hermanos. Él sabe perfectamente si nos estamos esforzando por dar la talla o no, si estamos decididos o no a obedecer la palabra al máximo de nuestras capacidades, si nosotros realmente somos sinceros.
Es decir, si somos sinceros con nosotros mismos. ¿Ve? Esa es la realidad. Nosotros también lo sabremos, hermanos. Nadie más que nosotros sabremos sobre esta situación. Cada uno de nosotros se puede beneficiar precisamente de un autoexamen regular, personal y profundo. Cada uno de nosotros se puede beneficiar, hermanos, de un autoexamen que sea regular, personal y profundo. Voy a terminar esta lección dejando en las mentes lo siguiente: que la mayoría de nosotros prefiere examinar a otros más que a sí mismo. Esa es la realidad. Es más fácil examinar al otro que examinarme yo mismo. Bueno, Jesús habló de esta tendencia en el Sermón del Monte. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo capítulo 7, versículo 3. También sucede que cuando nos ocupamos de la introspección, a veces nos engañamos a nosotros mismos. ¿Ven? Es el estar haciendo juicios completamente errados. ¿Ven? Nosotros tenemos que ver que cada vez que dos personas se reúnen, en realidad hay 6 personas presentes. Es decir, que está cada uno como se ve a sí mismo. Luego, cada uno es visto por el otro y cada uno como realmente es. ¿Ve? Pensamos que estamos solos, pero no es así. El desafío de esta lección, hermanos, es triple. Y se lo digo, el desafío de esta lección de Apocalipsis capítulo 11, versos 1 y 2, de daremos la talla, es triple. En primer lugar, examinémonos nosotros mismos y no a los demás. Y en segundo lugar, cuando lo hagamos, esforcémonos por vernos como realmente somos, como Dios nos ve, mirándonos, como dice el escritor Santiago, mirándonos en el espejo de la palabra de Dios. Miren lo que dice Santiago en el capítulo 1, en los versos 21 hasta el 25. Ahí está una descripción de esta situación. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y hermanos, en tercer lugar, cuando descubramos cambios que debemos hacer, seamos verdaderamente hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Este es el mensaje, hermano, de daremos la talla. Este es el mensaje de cómo es que Dios nos mide espiritualmente. Usted tome para sí, yo tomo para mí la enseñanza que se nos presenta. Yo sé que es duro mucho de lo que he dicho en este mensaje, pero tengo que hablar con esa franqueza de la palabra de nuestro Dios, para que si estamos cayendo en situaciones erróneas
en cualquier aspecto de nuestra vida espiritual, tenemos que corregir esa condición de vida que no es la condición de vida que nuestro Señor quiere. Que el Señor nos bendiga.